Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué hora del día me hagas favor de ver este videoblog. Yo me llamo Luis Rubén Santiago Aguilar, soy licenciado en Psicología, egresado de la UNAM, orgullosamente UNAM. El día de hoy quiero aprovechar la oportunidad, primero para saludarte y después para hablarte sobre la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Hoy, 21 de septiembre, estamos conmemorando esta fecha. Es una fecha importante, ya que muchos de nuestros adultos mayores, porque generalmente la enfermedad está enfocada hacia ellos, van a desarrollar este tipo de padecimientos. Permíteme explicarte primero qué es el Alzheimer. Bien, la demencia es la pérdida de algunas funciones mentales, ¿sale? Tan severamente graves como para poner en riesgo las actividades o la vida diaria de una persona. Se caracteriza generalmente por la pérdida de memoria, así empezamos a detectar o a ver que algo no está pasando a como debería de ser. Pero también ocurren otras características. A veces las personas no tienen las mismas habilidades de lenguaje o la misma percepción visual. Pueden estar viendo cosas diferentes a las que los demás vemos. Eh, no tienen la capacidad para solucionar problemas. Les cuesta mucho trabajo hacer las actividades diarias porque no tienen esa posibilidad de poderse enfocar o prestar atención. Generalmente su pensamiento es un poco disperso o están haciendo o pensando otras cosas. Entonces, esto va a ser muy limitante para una persona que empieza a padecer demencia, ¿no? Existen algunos tipos de demencia que se han estudiado, ¿no? Uno de ellos es el Alzheimer, el otro es la demencia con cuerpos de Levy. Otro tipo de demencia es la demencia vascular. Este tipo de demencia se genera generalmente por derrames cerebrales, ¿no? Eh, y hay algo dentro de la literatura que es la demencia senil, ¿no? Que ya lo iremos, se iría viendo en otro tema, lo tocaremos en otro video post acerca de la demencia senil. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es el Alzheimer. ¿Sabes? Datos importantes de las demencias es que las personas que padecen este tipo de enfermedad pueden perderse en la misma vecindario donde vives, en la colonia donde vives. Pueden salir a la calle, caminar unos metros y no saber dónde están. Suelen usar palabras poco comunes para referirse a objetos conocidos o cambiarles el nombre, ¿no? O sea, para lo que los demás es un perro, para él es un algo. O sea, ocupan palabras o lenguaje muy diferente al que ocupamos los demás. Eh, Generalmente o tienden a olvidar los nombres de las personas, de familiares o conocidos. En casos muy avanzados, literalmente es la pérdida del conocimiento, de saber quién eres, ¿no? O quién es la persona que está conmigo. Hay estudios a lo largo longitudinales en los cuales el deterioro cognitivo va siendo a tal nivel que de repente un día no sabes quién es la persona que está contigo, así sea tu esposa, tus hijos, tu familiar, tu mamá, si es que vive aún. Vas perdiendo todas las capacidades de reconocer a la gente. Entonces vas cayendo en un mundo muy oscuro, un mundo negro, muy negro, en el cual no hay nada, absolutamente nada. Por eso, pues obviamente tiendes a olvidar no nomás a las personas, sino a los recuerdos, las vivencias, las situaciones. Hay eh, es un mundo muy feo, es un mundo muy feo de mucha oscuridad para la persona que lo va padeciendo. Por eso es que estas personas necesitan ayuda, porque no pueden hacer las cosas por sí solos. Esto va a generar una dependencia de esta persona y una situación en la cual va a generar unas situaciones conflictivas con el cuidador, porque estas personas que desarrollan la demencia tienden a ser muy apáticos, no tienen interés en las actividades diarias, en los eventos, pueden tener desinhibiciones o inhibiciones o despreocuparse. No le importa herir a los demás al momento de hablar algo porque no tiene una razón o una conciencia de lo que esté o cómo lo esté diciendo.
Entonces esto va a generar muchos conflictos o problemas, no nomás con la persona, sino con los cuidadores. Y generalmente siempre hay un cuidador primario, que es el que va a llevar toda la carga. Entonces aquí siempre se recomienda que tengamos una red de apoyo amplia, una red de apoyo en la cual podamos hacer rotaciones de cuidadores, en la cual el cuidador pueda tener atención tanto médica, psicológica, a veces hasta psiquiátrica, acorde a sus propias necesidades. El cuidador tiene que estar atendido para no caer en un burnout debido a toda esta situación que le va a llevar a estar cuidando a su familia. ¿No? Claro que lo hacen con mucho amor y con mucho cariño, pero a veces es muy desgastante las situaciones. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar de la demencia en general, y vamos entrando a lo que es nuestro tema, que es el Alzheimer, ¿sale? Perdón, un tema más. ¿Cómo saber cuando uno tiene demencia? Bueno, eh, generalmente hay que hacer una historia clínica completa sobre síntomas, sintomatología, examen físico, pruebas de habilidades de pensamiento, memoria, lenguaje, bueno, obviamente los estudios de gabinete, análisis de sangre, genéticos, escáneres cerebrales, las evaluaciones de salud mental para ver si una enfermedad mental puede estar causando los síntomas. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Como dije hace rato, no porque se te olvidan dónde están las llaves, no porque de repente no recuerdes si cerraste la puerta, quiere decir que tienes una demencia. Se debe a muchas otras causas, a veces el estrés, la saturación, el momento que estás pasando, una situación difícil, emocional, problemas con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, que te embotas, que te llenas, te saturas y de repente no puedes pensar con mucha claridad. No quiere decir necesariamente que tengas algún tipo de demencia. Porque bueno, si vamos a esa parte, te puedo decir que en México 1.300.000 personas son las que sufren, por ejemplo, nada más Alzheimer, ¿sale? Entonces, la mayoría de estas personas tienen arriba de 65 años, ¿sale? Un porcentaje mucho, muy elevado. De esos 1.300.000, cerca del 60% tiene 85 años, ¿sale? Empiezan temprano a los 65, un 10, un 20%, pero el gran grueso de la población lo desarrolla después de los 85 años. Entre los 80, 85 en adelante es cuando se desarrolla o se ven más los síntomas de la enfermedad del Alzheimer. Vamos a entrar un poco al Alzheimer para que todo quede un poquito más claro y sepamos por qué estamos conmemorando este día. Bien, el Alzheimer es, como dijimos hace rato, es una demencia y se reconocen dos tipos de Alzheimer. El primero es el Alzheimer familiar, el cual es un porcentaje muy bajo, el 5 o el 6% de la población que desarrolla este padecimiento es el que va a ser portador, pero este se debe a una carga genética, a que son cuestiones hereditarias y esto puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, no tiene un límite ni un momento, puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, ¿sale? El otro es el Alzheimer esporádico, el cual ocurre en el 95% de las veces que se detecta el Alzheimer y es el más común. Obviamente es el que va a ser el general para todos aquellos que van a desarrollar el padecimiento, ¿no? No tiene una causa genética clara y se presenta generalmente, como decimos, en adultos mayores. Esto va a empezar por ahí de los 60 años generalmente, como dije anteriormente, y se va a desarrollar en su plenitud a los 85, entre los 80 y los 85. Existen cuatro etapas o cuatro, digamos, niveles que podíamos en el cual podíamos encajar el Alzheimer. Por ejemplo, existe el deterioro cognitivo leve, o que sería una etapa temprana. Los síntomas son, obviamente, son las pérdidas de memoria y la concentración, ¿no? Y todavía aquí en este momento la persona es muy independiente, no tiene ningún tema en cuestión de hacer o hacer su vida normal, simplemente empieza a presentar problemas de memoria y la concentración, no puede concentrarse en algo. Luego pasamos al segundo momento, que sería un deterioro cognitivo moderado, en los cuales los síntomas se vuelven más evidentes y ahora empezamos a hablar no solamente de una pérdida de memoria, sino una desorientación,
la dificultad para hacer tareas más complejas o que requieren mayor atención y la necesidad de hacer las actividades ya con ayuda, ¿no? Por lo mismo de que ya es más complejo para estas personas, ya requieren una ayuda, un apoyo. Entonces cuando hablamos del deterioro cognitivo moderado, entonces ya hablamos de que la persona empieza a ser dependiente, ¿no? Y esto a veces todavía las personas son muy conscientes y eso les molesta, les irrita a las personas que lo padecen, el saberse dependiente de otra persona, ¿no? Entonces es importante desde aquí empezar con los, con los grupos de ayuda, con tu red de apoyo, empezar a hacer equipo para que esta carga no sea pesada ni para la persona que lo padece ni para la persona que los vamos a cuidar, ¿ok? El tercer nivel sería el deterioro cognitivo severo, en la cual aquí ya las personas requieren una constante, digamos, asistencia, porque entonces ahora ya la persona empieza a presentar olvidos de su vida diaria, ¿no? Incluso ya empieza a olvidar a sus familiares, a las personas o los puros nombres de las personas con las cuales convive. Entonces la capacidad verbal empieza a disminuir, ya no tiene esa facilidad de hablar. Entonces muchas veces es como un balbuceo, es un ¿no? La persona empieza a hacer ese tipo de balbuceos, ya no tiene esa facilidad para poderse comunicar. Ahora sí depende totalmente de su asistente, de quien lo esté asistiendo. Entonces este momento es un momento muy complejo para la persona y para quien nos está cuidando, ¿sale? Insisto, en las redes de apoyo. La cuarta etapa sería el deterioro cognitivo muy grave, que pues prácticamente ya serían pues, como etapas terminales, ¿no? Ya no hay una capacidad verbal, necesita la asistencia total, ¿no? Ya no hay habilidades motoras básicas, ¿no? Habilidades motoras básicas, ya no caminan, ya no se desplazan, ya no tiene esa independencia, ¿no? Literalmente ya no tiene esa independencia, ha olvidado prácticamente todo. Entonces aquí son etapas muy complejas para las personas que lo padecen y para quienes los cuidan, porque estás viendo un deterioro, ¿no? Ya no nomás cognitivo, sino físico, psicológico, emocional de una persona. Entonces este es el momento más complejo. La etapa 4 es así, ¿ok? Bien, en el tema de qué hacer, haz algo como muy complejo. Como dijimos hace unos instantes, las demencias son enfermedades crónico-degenerativas. No se pueden curar. Se pueden hacer muchos tratamientos para detenerlo, especialmente si es en etapas tempranas. Cuando son diagnosticados tempranamente, hay mucho medicamento que puede ayudar a hacer un retraso de padecimiento. Puede hacerte ser muy funcional durante más tiempo. Sin embargo, no existe una cura como tal. Por eso es importante la detección temprana. A veces se malentiende, se malinterpreta, puedo repetir las sintomatologías, pero si tienes entre 60 años o más y empiezas a tener pérdidas de memoria o faltas de concentración, no dudes en acudir a un especialista, tu médico familiar, tu psicólogo o hasta tu psiquiatra, ¿sale? Pero no dejes pasar ningún síntoma que tenga que ver, ningún síntoma, ninguna característica de las que te acabo de decir, que empieces a perder la memoria o te cueste trabajo concentrarte, ¿sale? Puede ser el inicio de algo que podemos empezar a tratar desde muy buena edad, ¿ok? Bien, otra de las formas o de lo que se tiene que hacer con el tratamiento de la enfermedad no tiene tanto que ver con el paciente, sino con la red de apoyo, con los cuidadores. Los cuidadores tienen que recibir mucha atención, ¿sale? Tienen que tener una preparación, una psicoeducación de qué es la enfermedad y cómo se va a presentar. Esto es, irlos preparando, irles enseñando lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque es algo que va a pasar y que va a suceder, ¿sale? Entonces, también hay que tener atención con ellos, a lo mejor requieren algún tipo de atención farmacológica que les pueda ayudar a hacer más fácil sus situaciones. Sin embargo, como dije, entre más grande sea la red de apoyo,
más fácil será ayudar a la persona y le cargaremos menos la mano a una sola persona. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Un paciente con estas características como el Alzheimer está enfermo y tenemos que cuidar al otro, al que lo cuida, ¿sale? Para que no enferme, para que le pueda seguir ayudando, para que le pueda seguir aportando. ¿Ok? Bueno, yo creo que eso sería lo más importante de esta conmemoración. Eh, Se llama conmemoración porque no es una celebración, es una conmemoración, es recordar, es hacer puntual un tema y darle énfasis a la importancia del mismo. ¿Ok? Este es el final de la conmemoración del día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Espero verte en el siguiente videoblog. Vamos a hablar, como dije, de algunos temas como la demencia, el Día Mundial de la Salud Mental, por ejemplo. Sígueme en mis redes sociales, sígueme aquí en la representación regional poniente. Por aquí vamos a andar, ¿sale? Cuídate mucho, recibe un abrazo y un gran saludo. Tu amigo Luis Rubén Santiago. Cuídate, bye bye.